Muy buenos días para todos. Qué bendición, qué privilegio tan grande poder volvernos a encontrar a través de esta transmisión desde la ciudad de Bogotá, desde la comodidad de nuestra casa, a la comodidad de ustedes, misma que esperamos que dejen muy pronto porque ya nos estamos reuniendo presencialmente aquí en esta ciudad. Es un gusto y un privilegio poder dirigirnos a ustedes en esta mañana. Sabemos que muchos han salido a disfrutar de su semana de receso, de un puente que es este fin de semana y esperamos que tengan tiempo para reflexionar y hablar de las cosas del Señor. Buenos días, esposa. Buenos días Qué a gusto. todos, ¿cómo van? Hoy es un día muy Tiempo. especial. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día en donde nos congregamos para escudriñar en profundidad la palabra del Señor. Y en esta mañana coincide con que dentro de 2 días se está celebrando la fiesta del Sukkot. Estará cerrándose porque toda esta semana, como lo habíamos explicado anteriormente, se ha venido celebrando y es una fiesta extraordinaria como lo vamos a ver. Las fiestas del otoño, como lo hemos compartido en algunas ocasiones, son celebraciones proféticas mismas que hasta el momento no se han cumplido, como sí lo han hecho las fiestas de la primavera que celebramos en el primer semestre. Las fiestas del Señor, las fiestas del otoño, están relacionadas con el regreso del Señor Jesús. El Señor Jesús no regresará el 20 de julio como algunos quisieran, o el 7 de agosto, o el 25 de diciembre. El Señor Jesús regresará precisamente por esta época porque así está escrito. Él regresará por la misma fecha que se ha descubierto su nacimiento, que es para las fiestas del Sukkot. Mucho menos vendrá en Halloween ni nada de esas cosas. El Señor tiene su calendario profético, su calendario preciso, y nosotros muchas veces hemos antepuesto el calendario nuestro al calendario del Señor. Repetimos, reiteramos y no nos cansamos de decirlo, no estamos judaizando, son las fiestas del Señor y como lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras, son fiestas que ciertamente Él dice que las celebremos a perpetuidad. Todos sabemos que el Señor Jesús regresará. Algunos están muy asustados porque la Biblia registra que el regreso será como ladrón en la noche, será en los días de oscuridad. Ciertamente así sucederá porque así lo dice la Biblia, así lo registró. El día, la hora precisa tal vez no la sabemos, pero sí la fecha que es por este tiempo será el regreso del Señor, y esa es una de las razones por las cuales reiteramos que las fiestas del otoño no se han cumplido a pesar de ser sombras proféticas de lo que estará por suceder. La fiesta que estamos celebrando este mes y que comenzó en el mes anterior tiene que ver con 3 celebraciones particularmente. La primera, como ya lo explicamos, es el Yom Teruah o Yom Truah, que habla de la fiesta de las trompetas, que es la convocatoria. Eso se dará en el mes de Tishri 1. 10 días después, como lo enseñamos también anteriormente, viene la fiesta del Yom Kippur, que es en el Tishri 10 días después. Es un día de ayuno, es un tiempo maravilloso, es tiempo de reflexión para prepararnos para lo que ha de venir. Y termina con las fiestas del Sukkot, que es en el día 15 de Tishri. Tiene que ver con mucha luz. Estas fiestas están relacionadas
con el Sukkot. El Sukkot tiene que ver con enramadas. Sukkot es el plural de la palabra suka, que es una cabaña improvisada, una cabaña temporal que recuerda la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Acompáñame por favor en el libro del Génesis 33:17, donde se registra la primera vez que la Biblia habla de Sukkot. Génesis 33:17, tomen sus Biblias, sus dispositivos y acompáñenos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, está hablando, Esaú, el encuentro con Jacob. Voy a leer desde el anterior para entender. Y dijo Esaú: dejaré contigo parte de la gente que viene conmigo. Pero él respondió, o sea Jacob: ¿esto para qué? Hallé gracia a ojos de mi señor. En aquel día Esaú regresó por su camino a Seir, pero Jacob marchó a Sucot y allí se hizo habitáculos y para su ganado hizo enramadas, por eso llamó a aquel lugar Sucot. Bueno, es la primera vez que la Biblia nos registra esa palabra y tiene que ver específicamente con una morada temporal. Dice que Jacob se fue, hizo una suca para él y también la hizo para su ganado. En este momento nosotros recordamos precisamente que el nacimiento del Señor Jesucristo, volvemos a contarlo, no fue un 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre es un sincretismo, fue un revueltillo que la religión católica se inventó ahí para hacer coincidir celebraciones paganas que ciertamente también tenía el pueblo de Israel, en donde se celebraba el nacimiento de Tamuz, el hijo ilegítimo de Nimrod, recordemos también. Hay otro dios, paganos, que también se celebra ese día el nacimiento. Y para ellos no fue un problema poner también y quitarle la fecha de nacimiento de Yeshua HaMashiach y colocarla el 25 de diciembre para congraciarse con todos los otros dioses que celebraba el pueblo de Israel. Entonces, como decimos, esta es una fiesta especial, es una fiesta de un Shabbat, el primer día, y el día octavo es otro Shabbat. Estos dos días son Shabbats o días de reposo altos, donde el día primero se comienza con la lectura de la palabra y se termina precisamente también, como lo veremos posteriormente, con una última lectura en donde se renueva y hay que comenzar una vez más a leer ese año la preciosa palabra del Señor. Acompáñenos también en el libro del Levítico 23:39, esposa. Levítico 23:39. Sin falta, el día 15 de este mes, séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis fiesta solemne a Jehová durante 7 días. Precisamente esta es una fiesta especial, como lo acabamos de leer. Dice que es el séptimo mes. Recuerden eso, que es muy especial. Se celebrará por 7 días la fiesta y está relacionada con la cosecha. Así que hay gran gozo porque se ha recogido una buena cosecha.
Hay dinero seguramente en los bolsillos del pueblo porque han podido vender sus productos, canjearlos, lo que sea. Y dice que ciertamente va a haber una celebración durante 7 días. La palabra del Señor nos cuenta que el Señor no tenía un hogar. Recordemos pasajes que dice que las personas vivían en sus casas, pero que el Hijo de Dios no tenía dónde poner su cabeza. Y realmente Juan es el que nos cuenta qué es lo que sucede. Y precisamente dice que Él viene y tabernaculiza, hace de nosotros su tabernáculo. Estamos saltando y viendo la parte profética, pero también el cumplimiento de esa palabra con la venida del Señor. Así que nosotros hoy estamos viendo que hay una coincidencia, hay un encadenamiento, hay una relación muy estrecha entre lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel que debía celebrar y lo que efectivamente estaba sucediendo. Algunos hechos relevantes. La fecha del Sukkot entonces se hacía en el mes séptimo. Ocurriría durante 7 días. Se celebra con base en la salida, no en la salida de la luna, sino en la luna llena, y se va a celebrar de unas maneras muy particulares. Había algo muy representativo y también se conoce esta fiesta ahora del pueblo de Israel como la fiesta de las naciones, en donde las naciones ignoran todo lo que el pueblo de Israel hacía. La palabra del Señor nos registra que en esa fecha, para ese tiempo, había 70 naciones. Y resulta que el Señor dice que deben sacrificarse 70 reses, 70 novillos, representando cada una a una de las naciones para que el Señor perdonara a toda la tierra. Cada uno de estos días representa un milenio. 7 milenios habla. El 8º milenio está relacionado entonces con la venida del Señor. Génesis 10 tiene una referencia a esto que acabamos de decir. Si eres tan amable, busquemos la palabra, porque la palabra debe ser demostrada. Las razones que tenemos para predicar la palabra de tener un sustento bíblico, como lo hemos venido haciendo. Génesis 10 nos habla precisamente de esas naciones. Comienza, por favor. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y los hijos de Gomer: Askenaz. Bueno, lo que queremos ver aquí es que todos estos, si ustedes suman aquí toda esta genealogía, les va a dar 70. Y por eso es que hablamos de que hay 70 naciones. Esta fiesta se celebra entonces después de que se ha recogido la cosecha, porque ustedes entenderán que ya viene, estamos hablando del otoño, ya viene el frío, los árboles van a entrar a invernar durante los meses de noviembre, diciembre y parte de enero. Y en esa fecha no hay cosecha entonces. La primera que vimos en el primer semestre, y esta es la segunda cosecha. El pueblo está absolutamente agradecido con el Señor y por eso es que celebra, por toda la bendición que durante todo el año del calendario judío, por supuesto, ha sido el Señor propicio para ese pueblo. Aquí vemos algo muy particular y es que la cosecha de las uvas también se da, y esto es una sombra profética también de lo que sucederá.
hay dos frutos que deben ser prensados. Uno son las uvas, y las uvas tienen una característica fundamental para sacar el vino, y es que la uva debe ser pisoteada, pisada por las personas que están encargadas de ello, mientras que el olivo, la aceituna, puede ser prensada. Recuerden ustedes cuando van al supermercado y van a comprar aceite de oliva, ustedes buscan el mejor aceite para aderezar sus ensaladas, para utilizarlo en lo que necesiten, y buscan el que dice primera presión en frío. Quiere decir que es el aceite primero que sale de la oliva, pero ese aceite se produce con la prensa, son machacadas con piedra. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el Señor, a su regreso, hemos dicho que es una sombra profética, no lo olvidemos, empieza a salir el vino, y el vino tiene una relación que ver con la sangre del Señor Jesucristo. Miremos el libro de Génesis 1:14, por favor. Y dijo Elohim: haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados y para días y años. Aquí no está hablando la palabra del Señor de verano, otoño, invierno. Está hablándonos de tiempos del Señor. Señalados. Tiempos señalados. Claramente lo acaba de leer la pastora. Y ciertamente es lo que nosotros tenemos que ver. Aquí nosotros no estamos relacionándonos con cosas diferentes que estas sombras proféticas que deben ser cumplidas en un tiempo posterior. Levítico 23:2, por favor, respecto de las fiestas también. Mire lo que dice el Señor respecto de estas fiestas, porque no lo habíamos dicho anteriormente su sustento bíblico. 23. 2. Habla a los hijos de Israel y diles: estas son las fiestas solemnes de Jehová, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Faltó. Son de Él. ¿Sigue? Estos son mis tiempos señalados. Estos son mis tiempos señalados. Así que está relacionado íntimamente con los tiempos del Señor. Él dice que debemos celebrarnos, en donde debe haber gran gozo, hay celebración, hay mesas servidas. Levítico 23:40. Dice: el primer día tomaréis para vosotros fruto de árbol selecto, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo. Y durante 7 días seréis alegrados delante de Jehová vuestro Elohim. Ahí está diciendo entonces cómo lo van a hacer. Cada año. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones que celebráis en el mes séptimo. Mes séptimo, ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿cómo va a ser la celebración? Dice que vaya al bosque, traiga árboles, traiga palmeras, traiga frutas también. Acuérdense que estamos en fiesta de cosecha, así que debe haber frutas a granel, y tráiganlas al templo y vamos a celebrar. Y dice el Señor específicamente: estas son fiestas del Señor y son fiestas perpetuas. Quiere decir esto, que no fue la primera vez que ellos lo hicieron, sino que deben ser celebradas a perpetuidad. Lo que hemos dicho es que Jesús entonces nació en una azúcar que ciertamente fue construida para que ellos habitaran. El pueblo de Israel hasta hoy hace eso. Si ustedes se meten en la internet pueden ver del Sukkot o Sukkah, y van a ver que por esta época están llenos los apartamentos, en sus balcones hay sukkahs. La semana pasada estuve viendo que en la autopista norte iba conduciendo mi vehículo y resulta que vi unas personas con una peinilla en el separador
de la autopista cortando unas hojas de unas palmeras que hay ahí. Inmediatamente me recordé, yo dije, ¿y esta gente para qué está haciendo? Y caí en cuenta que era para hacer sus zucas. Así que es algo maravilloso. Algo de lo que las personas hacen en esa zuca, bien lo hacen las familias, por ejemplo, en su balcón, lo hacen en su patio, o muchas personas van al bosque y van a acampar por 7 días. ¿Qué hacen allí? Allí alaban y adoran al Señor, comen juntos, juegan, se divierten porque es una celebración que ciertamente el Señor dice que celebremos, y resulta que se lee particularmente el Salmo 118. Vamos al Salmo 118, por favor, que es la palabra del Señor que trae relevancia, en donde se habla totalmente de esta fiesta. Salmo 118. Aquí encontramos en el verso 8 exactamente la mitad de la Biblia. Ustedes van a ver cuál es el verso que está en todo el centro de la Biblia. Salmos 118. Y vamos a leerlo todo porque es un tanto corto. Ya pasaste. Bueno. ¿Qué dice el Salmo 118? Dad gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. En angustia clamé a Jehová, y Jehová me respondió con liberación. Jehová está conmigo, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo miraré por encima de los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ese es el 8, ¿verdad? Ese es el centro de la Biblia. Léelo otra vez, por favor. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Continúa. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre de Jehová ciertamente las destruiré. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre de Jehová ciertamente las destruiré. Me rodearon como abejas. Se enardecieron como fuego de espinos. En el nombre de Jehová ciertamente las destruiré. Fui empujado con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él ha venido a ser mi salvación. Amén. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Ahí se está hablando del azúcar. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová está levantada en alto. La diestra de Jehová hace proezas. No moriré, sino que viviré. Amén. Y contaré las obras de Jehová. Me castigó severamente Jehová, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y has venido a ser mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esta, y es admirable ante nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, Amén, para que nos alegráramos y regocijáramos en él. aleluya. Te rogamos, oh Jehová, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Jehová, haznos prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Elohim es Jehová y nos ha dado luz. Atad las víctimas de la fiesta solemne a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te daré gracias. Tú eres mi Elohim y te exaltaré. Dad gracias a Jehová porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Este salmo se lee todos los días de la celebración, parte por parte, y se medita: alabad a Jehová porque Él es bueno, alabad a Jehová porque para siempre es su misericordia, diga el justo: para siempre es su misericordia. Y esto es lo que se recuerda a la familia, se recuerda al invitado, se recuerda a todos los que van a celebrar esta fiesta del Sukkot. Y esta fiesta del Sukkot tiene que ver entonces con una extraordinaria celebración. Y cuando se lee el último verso que acaba de leer Pilar, pues ciertamente es el último verso que se lee en esta celebración y se vuelve a comenzar. ¿A dónde se comienza? Nuevamente a Génesis, pero ya en los días posteriores. ¿Te vas a decir algo? Pues aquí está declarando el diseño del tabernáculo. Total, muy bien. Porque está hablando del ángulo, de la piedra, del fundamento. Dice, y hay una puerta abierta. Recordemos que las fiestas son señaladas como tiempos, como puertas que se abren para entrar, como dice acá: abrirme las puertas de la justicia y entraré por ellas. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Obviamente es la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo, Jesucristo. Está hablando de ese lugar donde Él nos invita a entrar, esa habitación. Es una puerta, es un lugar, es una casa. Muy bien. Es un lugar de acceso para los justos. Y también está hablando de que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y está hablando de la diestra de Jehová. La diestra de Jehová es Yeshua. Entonces aquí vemos cómo esta fiesta representa esa habitación, ese tabernáculo, el lugar de encuentro que está hablando acá, para que el justo, el que ha sido justificado, pueda entrar por esa puerta y entrar a ese lugar. Entonces, ese entendimiento lo tuvo David, porque si hablamos de tabernáculo, hablando de lo que el Señor quiso enseñarle a su pueblo, ¿qué fue lo que hizo un tabernáculo? Realmente morar en él. O sea, no había forma, porque el Espíritu Santo pues no estaba en ese momento en la tierra. Entonces Dios quiso habitar en medio de su pueblo y por eso le enseñó, y ellos construyeron el tabernáculo. Amén. Muy bien. De Moisés, llamado de Moisés, para que ellos pudieran habitar y conocer ese Dios y que ellos pudieran tener acceso a esa presencia. Entonces representa esa suca, esa habitación, ese lugar que David entendió muy bien, y él simplemente hizo la suca, el tabernáculo de David. Amén. Simplemente dejó la puerta abierta. Vemos que eran 4 palos y una carpa, y estaba lo único que trajo fue, ¿qué fue lo que trajo David? La presencia. Sí, representada en el arca, ¿no? Entonces recordemos que el arca contenía la ley, el maná y la vara de Aarón. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? Porque recuerden que en el tabernáculo de Moisés no había acceso, sino una vez al año, y él, el sumo sacerdote, el único que tenía entrada a la presencia, al lugar santísimo. Pero David simplemente abrió la puerta. Él proféticamente estableció ese acceso para las naciones. Estamos hablando de que son las naciones las que tienen acceso ahora a esa presencia, no solamente el pueblo escogido, sino los gentiles, los que llamaban los gentiles. Entonces,
Cuando estaban discutiendo en Hechos los apóstoles si los gentiles tenían derecho o no derecho a todo lo que ellos habían heredado, el apóstol hizo mención al tabernáculo de David. Tremendo. O sea, lo que ellos entendieron que lo que representa el tabernáculo de David, que es el tabernáculo que dice la palabra que va a ser restaurado. Estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y parte de esa restauración es ese tabernáculo, el de David, el que tiene acceso a la presencia, el que representa la adoración celestial, es esa relación íntima, ese tabernáculo que vino Jesús a representar, y me parece tremendo lo que dice, vino y se encarnó, o sea, vino y se puso en algo, porque es que realmente lo que David representa es algo muy débil, ¿no? O sea, un azúcar no es algo fuerte, pues son palmas o son carpas, pero representa lo que Jesús tuvo que hacer para encarnarse, venir como Dios y despojarse y venirse a habitar en esta carne, en esta debilidad de hombre. Todo un Dios vino y tabernaculizó en carne y sangre, o sea, en algo débil, como el azúcar. Vino y tabernaculizó ese es tremendo lo que estamos hoy entendiendo de lo que es ese azúcar, ¿no? De lo que es algo frágil. Y que hay en el corazón de nosotros, ¿sí? Que hay en nuestro corazón. Están las leyes, en nuestro corazón están las leyes escritas, ¿verdad? ¿Qué más había? Está el pan de vida. Señor Jesús el mismo. Señor Jesús mismo, de él comemos. Está el maná que vino del cielo. Y está la autoridad que Dios nos ha dado, la vara, para ser sacerdotes, porque el sacerdote lo que hace es unir, ¿no? El que une lo visible con lo invisible, el que une, el que ministra las cosas celestiales, el que ministra nada menos que a Jesucristo. Entonces es tremendo ver esto que está hablando aquí el Salmo 118, lo que entendió el profeta o sea, y pido hoy que el pueblo de Israel venga revelación, venga luz sobre lo que ellos realmente están leyendo, ¿sí? Venga luz sobre lo que ellos declaran, ¿sí? Pero no me entregó a la muerte, porque eso fue lo que hizo Jesús. No nos entregó a la muerte, sino que nos abrió la puerta de la justicia para que la muerte nos enseñoreara. Está clarísimo. No me entregó a la muerte, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y te alabaré. Esta es la puerta. Otra vez hablando de justicia. Por ella, ¿no?, entrarán los justos. Entonces, la piedra que desecharon los edificadores, porque ¿sabe qué? Porque desecharon esa piedra, porque es que el que edifica es Jesucristo. Entonces, nosotros representamos hoy un tabernáculo, pero representamos también un edificio y también representamos una ciudad. Ese edificio está construido con ese es el ángulo que es Cristo. La piedra de medida de esa edificación es el mismo Cristo. Nosotros tenemos que tener claro que Él dijo, yo edificaré mi iglesia. A nosotros que nos dijo, vayan y hagan discípulos. Amén. Pero Él es el que edifica su iglesia. Amén. Entonces, todo esto está unido a lo que Cristo ya hizo, y obviamente que Él volverá, pero que Él nos dejó un anticipo, que es el Espíritu. Él dice, es como algo que les anticipo, les conviene. Ciertamente lo que estás diciendo es cierto, y el libro de Levítico 23:38 nos recuerda precisamente que esta es una celebración perpetua. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel y para todos aquellos que estamos inmersos en el pueblo de Israel. Pues resulta que no hay sino dos casas, y eso nos lo dice el Señor ahí en Jeremías 31:31. Búscalo, por favor. Jeremías 31:31 y siguientes. Nos habla de la casa
de Israel, la casa de Judá, y por ninguna parte vamos a darnos cuenta que no lo tengo aquí. Jeremías. ¿Me encontraste? Estoy en eso. Bueno, búscalo. Lo que quiero significarles es que no hay una casa de los gentiles. El profeta aquí nos está haciendo claridad precisamente sobre lo que es esto. Jeremías 31:31. Esto es absurdo. Pero es que esta Biblia mandó a Jeremías al final, 31. 31:31. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Sigue? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 2. No habla de la casa de los gentiles. Está hablando de un nuevo pacto. Esta es una sombra profética, es una palabra profética en la pluma del profeta Jeremías, y dice que en los últimos tiempos él es el que convocará a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Y nosotros dónde quedamos? Sería la pregunta. Nosotros, los que hemos reconocido al Señor Yeshua como Señor único, suficiente, Salvador y Redentor, hemos estado inmersos, hemos sido adoptados dentro del pueblo de Israel. No hay casa de los gentiles. Repito, vuélvelo a leer. No, como le digo, es un edificio. Nosotros hacemos parte de Cristo. Amén, amén. Cuando nosotros hacemos parte de su edificio, porque entramos por esa puerta y venimos siendo edificados por Él como parte de un cuerpo, que es su iglesia. Amén. Por eso el Espíritu Santo viene a edificar, ayuda, digamos, a transformar ese diseño en lo correcto, en el diseño correcto. Perfecto. Entonces venimos a ser parte de ese edificio y venimos a ser, dice que el edificio está siendo estructurado, o sea, Él va a estructurar ese edificio. Hacemos parte de ese edificio, hacemos parte de esa ciudad, hacemos parte de esa. Muy bien. De ese cuerpo. Hay una palabra aquí que dice que es una palabra de juicio en la pluma de Zacarías 14:16, búscamelo por favor, en donde dice precisamente que para los que no celebren las fiestas del Señor, que han sido convocadas por Dios, han sido instituidas por Él, y dice que las celebremos a perpetuidad, hay juicio para los que no la hacen, y lo registra el profeta Zacarías en el capítulo 14 y verso 16. Zacarías 14, verso 16. ¿Lo encontraste? Bueno, no importa, usted lo puede buscar. ¿Lo encontraste? Está diciendo, no habrá lluvia sino plaga para el que no suba a celebrar la fiesta del Sukkot, porque habla de la lluvia. 16. Agua. Y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey, ante Jehová Sebaot, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Oigan. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey Jehová Sebaot, no vendrá lluvia sobre ellos, y si la familia de Egipto no sube y no se presenta, tampoco habrá sobre ellos. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Fíjense ustedes que la cultura del pueblo de Israel es una cultura agrícola. ¿Y qué sucedería si para el agricultor no hay lluvia?
Y Zacarías está diciendo, los que no suban a celebrar las fiestas del Sucot, sobre ellos no caerá lluvia, pues es hambre y habrá muerte, plaga, destrucción. Así que no espere más, no espere más. Las fiestas del Señor son sombras proféticas que hay que celebrar. Y lo más interesante de todo no es quedarnos de pronto e irnos a meter en un azúcar y demás cosas, porque ahora nosotros somos el templo del Señor Jesucristo, como bien lo explicaba la pastora hace un momento. También nos dice que no nos presentemos con las manos vacías. Nadie que va a un cumpleaños, a un matrimonio, a una celebración de una persona donde lo invitan, llega, aquí estoy yo. No, todos nos presentamos, y allá ellos se presentaban con las frutas, con las cosechas, con los animales, para ofrecérselos al Señor Jesús. Precisamente el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 5, del verso 1 al 3, nos habla del templo de Salomón, y ese templo de Salomón precisamente es inaugurado para las fiestas del Sucot. En Apocalipsis 21:3 nos dice que el Señor ha tabernaculizado, ha hecho de nosotros su tabernáculo. Y en 2 de Corintios 5:1 nos dice que nosotros somos morada temporal del Señor. ¿Por qué temporal? Porque nosotros tarde o temprano también vamos a morir. Y aquí es algo extraordinario que para mí ha traído una revelación. Yo no conocía esta parte de la celebración, aunque la había leído anteriormente, pero tal vez no había traído tanta revelación como la ha traído cuando hemos preparado este mensaje. Y se llama precisamente la libación del agua. Voy a leer primero 2 de Corintios 5. Bueno, 5:1 sí. Sí, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, fuera destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por manos, eterna en los cielos. Entonces está hablando de esa habitación y de esa casa, lo que estaba diciendo de hace ese un edificio. momento. Y estando así, gemimos anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial, pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos. Porque los que aún estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Está hablando de la resurrección, de la transfiguración. Y el que nos destinó a eso mismo es Dios, quien nos dio las arras del Espíritu. Amén. O sea, esas son las arras, es el adelanto de lo que dice Pablo. No sabemos, pero todos seremos transformados. Amén. Dice, así que estamos confiados siempre, sabiendo que al estar presente en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque andamos por fe y no por vista. Pero estamos confiados. Amén. ¿Sí? Y aunque más preferimos salir del cuerpo y estar junto al Señor, por lo cual también procuramos, ya presentes o ausentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo que practicó por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Entonces, ese cuerpo está hablando en pequeño, está hablando de este tabernáculo, mientras estamos en este. Así que las fiestas del Sucot están relacionadas precisamente en esa época con celebraciones que hacían las personas en templos, en habitaciones temporales. Y hoy nosotros somos el templo del Santo Espíritu de Dios, que es el mismo Dios. Decíamos entonces que la fiesta del Sucot, todos los días sucedía algo especial. Y sucedía precisamente porque los sacerdotes todas las mañanas iban al estanque de Siloé y traían agua todos los días, excepto el primer día de la celebración. Y ellos lo hacían, y también habían vino, y derramaban sobre el altar agua y vino al mismo tiempo. Era una celebración extraordinaria. ¿Qué le habla a usted de agua y vino?
habla de la perforación que hace el soldado. Fíjense que nosotros muchas veces hemos visto al soldado que atraviesa el costado del Señor Jesús como un detractor, como un hombre horrible. Pues precisamente hoy les quiero decir que era una sombra profética de lo que iba a suceder, porque se cumple la palabra del Señor. Antes, en la fiesta del Sukkot, entonces se derramaba agua y se derramaba vino. ¿Qué es lo que sale del costado del Señor Jesús cuando atraviesa la lanza ese costado? Agua y sangre. Dice 1 Juan 5:6, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Amén. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Muy bien. Entonces fíjense ustedes que todo esto está siendo encadenado. ¿Para qué llevaban entonces el agua? ¿Para qué llevaban el vino? ¿Por qué lo derramaban allí? Precisamente era la característica de lo que iba a suceder posteriormente. En la noche, cada noche, excepto el primer día, como se los dije, había una celebración extraordinaria, y era una vara que estaba en la mitad de toda la celebración, ahí al lado del templo, y en lo alto de esa vara había 4 vasijas que estaban ubicadas hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente. Esta era también una sombra profética de lo que iba a suceder, como lo vamos a ver. ¿Qué dijimos? Una vara. ¿Qué dijimos? 4 recipientes. ¿De qué estaban llenos esos recipientes? Estaban llenos de aceite. Y el pábilo, la mecha que se utilizaba para tener encendido eso, eran las vestiduras sacerdotales viejas, ya envejecidas, de los sacerdotes. ¿Y por qué eran 4? ¿Y por qué tan alto? Tiene una representación profética para las naciones que no regresaron, precisamente para que puedan regresar, para que puedan ver la luz. ¿Cómo se llamaba precisamente esta vara con estas cuatro vasijas? La luz del mundo. Los jóvenes se subían hasta allá por la vara y la encendían. Es extraordinario. Esta es otra sombra profética de lo que sucedería. Resulta que, les dije, recordamos, ¿cuántas vasijas? 4. ¿Recuerdan ustedes qué sucede cuando el Señor Jesús le quitan sus vestiduras en la cruz del Calvario? Las dividen en 4 partes y se las reparten allí, 4 partes. ¿Qué es lo que se reparten? Las vestiduras sacerdotales del Señor Jesucristo. Y recordemos que estaban en lo alto. ¿Y en lo alto por qué? Porque la túnica del Señor Jesucristo, por su belleza, por su textura, por su confección, que era de una sola pieza, la dejaron. Una nomás, la túnica del Señor Jesús, y las 4 partes que se las dividen entre los soldados. ¿Cómo es conocido el Señor Jesús? Como la luz del mundo. Fíjense ustedes que esto es algo profético. Yo quiero que lo revisemos por un momento, el verso 23 de Juan 29. Juan 29, ¿lo tienes allí? Por favor. Juan, perdón, 29 no, 19. Juan 19, 23. Habiendo pues crucificado a Jesús, los soldados tomaron sus vestidos y la túnica, e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, pero la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. Ok, perfecto. Ahí está lo que les acabo de decir. Juan 19, 23 es el cumplimiento entonces de esa sombra profética que había.
¿Por qué? Porque ese gran palo con los 4 pebeteros nos habla de la luz del mundo, así era denominado. Y el Señor Jesucristo es reconocido como la luz del mundo. Este es un recibimiento de inspiración profética, pues ciertamente es lo que sucede mucho tiempo después de que cada año se celebraba exactamente lo mismo. Había gran gozo. Las mujeres estaban como en un balcón con los niños y ellas celebraban desde arriba. Recuerden ustedes que no se reunían hombres y mujeres, pues sería terrible. Imagínense ustedes, hombres, mujeres, niños y vino ahí. Seguramente que habrían cosas no agradables. Por eso las mujeres estaban en un balcón y ellas celebraban y ellas aplaudían y ellas veían, y abajo en el primer piso estaban los varones que estaban allí y disfrutaban entonces de lo que estaba sucediendo. El agua de vida estaba corriendo, el vino estaba corriendo. Esto se celebraba todos los días excepto el primer día. Esos son actos proféticos que se hacían y que los vemos realizados ahí en el relato de Juan. Recordemos que el agua ha tenido entonces para Israel una connotación espiritual supremamente importante. Recordemos el pasaje de Juan 4:7, que la mujer del pozo representa las 10 tribus perdidas de Israel. Por un momento miremos Isaías 12:3. ¿Lo tienes? Búscalo, por favor. Isaías. Cuando uno cambia de Biblia a esta textual tiene algunos inconvenientes, pero de lo que habla mientras mi esposa termina de buscarla es el cántico que elevaban las mujeres justamente desde esos balcones, celebrando lo que estaba sucediendo allí en la parte baja del templo. Isaías 12:3. Y sacaréis aguas con alegría del manantial de la salvación, y diréis aquel día: cantad a Adonai, y a gran voz invocad su nombre. Proclamad sus proezas entre los gentiles, decid que su nombre es excelso. Cantad alabanzas a Jehová, que hizo proezas. Sean conocidas en toda la tierra. Regocijaos, oh hija de Sión, y canta, porque el Santo de Israel se ha engrandecido en medio de ti. Es algo profético lo que sucedía allí. Aguas nuevamente están hablando y las mujeres cantaban y danzaban con este pasaje del profeta Isaías. Había algo fundamental también en el templo cuando llegaban los sacerdotes con las aguas, y era el soplo del flautista. ¿Qué tiene que ver ese soplo del flautista? Habla del Espíritu Santo. Él tocaba y representaba el soplo del Espíritu Santo al son y al mismo instante que se derramaba el agua y el vino ahí en el altar. Y llama poderosísimamente la atención cómo era conocido el flautista. El flautista era conocido como el traspasado. Es otra sombra profética del Señor Jesús. Recordemos la lanza que atraviesa su costado. El Santo Espíritu de Dios que estaba allí también era evocado con el soplo de esta flauta, y lo interpretaba el flautista. Entonces, esto era lo que sucedía en la medida de que se iba celebrando, como dijimos, noche tras noche. Yeshua, en la ceremonia de libación del agua, dijimos que el soldado es usado por el Santo Espíritu de Dios para traspasar el costado, dándole cumplimiento así a la sombra profética de la celebración. Recordemos entonces que este día del Sukkot es una fiesta de gran celebración. Juan 7:37 nos habla al respecto, diciéndonos, por favor, Juan 7:37.
Yo lo tengo acá. Nos dice, en el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido glorificado. Y al oír estas palabras, de entre la multitud decían verdaderamente, este es profeta. Entonces, como lo estamos viendo aquí, estas sombras proféticas que celebraba el pueblo de Israel se dan cumplimiento precisamente para la muerte del Señor Jesús. Lo que nosotros tenemos que revisar, y esto que acabamos de leer de la fiesta de la libación, no está escrita precisamente en la Biblia, sino que la encontré en el Talmud y en la Mishnah, donde se habla de los usos y de las costumbres y de la razón por la cual se hacían estas cosas en estos tiempos. Pero lo que sí es verdad es todo el respaldo bíblico que hemos venido hablando. Por supuesto, la palabra del Señor y nos dice qué es lo que va a suceder, y esto es lo que va a suceder en el octavo día. El octavo día entonces será el regreso del Señor. El octavo día es el que nos habla del octavo milenio. No hemos llegado allá, vamos precisamente avanzando en estas cosas. Pero ciertamente ahora nosotros somos el tabernáculo del Señor Jesús. Nosotros somos los depositarios de la gracia del Señor Jesús. ¿Qué nos quieres decir? No, iba a volver a recordar lo del tabernáculo de David. Amén. Leer en Hechos 15, están en una discusión compleja. Dice, estaban discutiendo lo que les dije. Y Pablo y Bernabé describiendo cuán grandes señales y milagros y prodigios había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Muy bien. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, varones hermanos, oídme, Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Amén. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de estas cosas volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que ha estado caído, y reconstruiré sus ruinas y volveré a erigirlo, para que el resto de los hombres busquen al Señor. O sea, esa es la instrucción de esta fiesta. ¿Para qué es un tabernáculo? Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer de estas cosas desde el principio. Entonces, estamos conscientes de que el lugar de encuentro, de que ese tabernáculo que David, que es ese estar en adoración 24/7, porque él que estableció una adoración permanente. Entonces, es estar en ese tabernáculo, en esa habitación, en nuestro día a día, es de entender que nosotros estamos en Cristo, que podemos escuchar y ser guiados por ese Espíritu a ese lugar, permanecer en esa habitación. ¿Para qué? Para que lo busquemos y lo encontremos. O sea, el Señor dice, el que busca, ya es un tiempo para buscarle. Es un tiempo para no confiar en el hombre. Es un tiempo para decir, bueno, me llama la atención la insistencia de dar gracias y confiar en Él. O sea, ¿qué más que confiar en su voz, en su instrucción, en su palabra, en su estar bajo sus alas, o sea, estar en él? Dice,
Mejor es confiar en el hombre, no temeré. Entonces, ¿qué pasa cuando la palabra dice que he puesto en Sión una piedra angular, una piedra preciosa, una piedra probada? El que crea no será, no será estorbado, no será perturbado. Entonces, aquí habla del miedo también en el Salmo 118, cuando tememos, cuando nuestro corazón no está dudando, no está confiando, no está creyendo. Entonces, ¿qué nos perturba? O sea, estar fuera de Él nos perturba, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí dice, miraré por encima de los que me aborrecen. Estaba rodeado de enemigos el pueblo de Israel y sigue en esa situación. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Dice, por tanto miraré por encima de los que me aborrecen. He venido a hacer, entonces, en este día hay que alegrarnos y regocijarnos en que podemos confiar en su palabra, confiar en sus promesas. Dice, te rogamos Jehová, haznos prosperar ahora. Amén. Es una petición que el Padre seguramente está escuchando en este día, en este tiempo, en esta fiesta. Haznos prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Usted viene en el nombre del Señor. Usted hace las cosas en su nombre. En su nombre está usted siendo testigo de Jesucristo. Entonces, desde la casa de Jehová, desde este tabernáculo, desde este lugar de encuentro, bendecimos a Israel, bendecimos a su pueblo, bendecimos. Es un lugar para bendecir, es una habitación donde hay luz. Dice, Elohim es Jehová y nos ha dado luz, ¿sí? Entonces, tú eres nuestro Dios y te daré gracias. Es un tiempo también para dar gracias. Amén. Dice, ¿por qué damos gracias? Porque Él es bueno. Reconozcamos que Él es bueno, Él es un Padre bueno, Él es un Dios bueno y para siempre su misericordia. Reconocemos su misericordia. Aleluya. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Precisamente este es el último verso entonces que se lee y es el número 7 en donde se hace toda esta celebración. Pero el número 8 es el número de los nuevos inicios. Mejor entonces ellos van en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Ese es el verso central de la Biblia. Por eso al confiar estamos creyendo, al confiar estamos dando toda nuestra esperanza, todo está en Él. Y no tendremos que ser perturbados por eso, porque hemos creído, dice, en esa piedra preciosa, el que cree no será perturbado, conmovido. Entonces el martes vamos a convocarlos a los que puedan ir en la tarde y vamos a hacer una mesa de celebración, vamos a dar gracias, vamos a unirnos en este tiempo declarando con voz de júbilo, con un corazón agradecido, sobre todo con un corazón que confía, ¿sí? Que confía y que se nos quede esto, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Amén, amén. Hemos dicho entonces que el 8 es el número de nuevos inicios, nuevos comienzos, nos habla de eternidad, nos habla de reinado milenial, nos habla del regreso del Señor, nos habla de tantas cosas. El octavo milenio entonces representa el infinito, el tiempo eterno. Estos son sombras proféticas. Vamos a orar. Padre, te queremos dar muchísimas gracias por tu palabra. Te queremos exaltar y bendecir por traer a nosotros la revelación precisamente que acabamos de descubrir. Estas fiestas del Sukkot siempre terminaban noche tras noche con la ceremonia, con la celebración de la libación de agua, y hemos visto, Señor, que el agua era tan extraordinaria para ese tiempo, para el pueblo de Israel, como lo es también hoy para nosotros. Tú eres el agua de vida.
No en vano, tu palabra nos enseña, verso citado, Padre bondadoso, que de tu interior correrán ríos de agua viva como lo harán de nosotros. En la medida que el Santo Espíritu de Dios se mueva en nosotros, en la medida que el Santo Espíritu de Dios sea reconocido por cada uno de nosotros, el soplo del Espíritu en esa época representada en la flauta, el traspasado era el intérprete. Hoy, Señor, tocamos trompetas, sonamos trompetas, Señor, y el Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros nos guiará a toda la revelación que ciertamente nosotros estamos anhelando. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que abras, Señor, nuestros ojos, que abras, por favor, nuestro entendimiento, que nos permitas ver exactamente lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos, para tu honra y para tu gloria. Nosotros queremos la lluvia, y lo que representa precisamente esas aguas, esa celebración, Señor, era un anticipo para lo que sucedería el año siguiente. Eso es fe, Señor. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos compartir este pan y queremos compartir esta copa para tu honra y para tu gloria. Bueno, declaramos: la diestra de Jehová hace proezas. Eres tú, Jesús, Yeshua, hiciste proezas. La diestra de Jehová está levantada en alto. Hoy declaramos, Señor, que levantamos el nombre de Jesús, de Yeshua, y declaramos: no moriré, sino que viviré. Aleluya. Estamos celebrando la vida porque Él vino a darnos esa herencia. Cantamos las obras de Jehová porque no nos entregó a la muerte, porque viviremos. Y Él abrió esa puerta. Hoy celebramos que Él abrió la puerta para que nosotros entráramos. Abrió la puerta de la justicia. Esta es la puerta de Jehová y por ella entrarán los justos. Entramos a Cristo, entramos en Él por la fe, por lo que hemos creído, por su sangre, y hoy celebramos esa proeza que hizo Jesucristo en la cruz, que hizo al resucitar. Él resucitó, Él fue transfigurado, Él fue glorificado, ¿sí? Y hoy declaramos esa verdad, la resurrección, ese pan que cayó del cielo, que es el mismo Jesús para nuestra salvación, para nuestra transformación, y hoy comemos y bebemos de Él. Amén. Bendecimos este pan, bendecimos esta copa, Señor. Nos hacemos uno contigo, usted puede hacer lo mismo en su casa. Así que comamos el pan, hermanos, y bebamos de la copa. Amén. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Les esperamos el martes. Bendiciones para todos. Felices fiestas del Sukkot. Feliz regreso. Esperamos tu regreso, Señor. Amén. Amén. Y amén.